¿Qué tal? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida a esta mesa redonda enmarcada dentro de las Jornadas del Tomate 2025 que organiza la Concejalía de Desarrollo Económico y Local del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Le damos la bienvenida también a este Museo de la Zafra, donde hoy vamos a celebrar, vamos a poner esa guinda al pastel que han sido pues estas jornadas que se han venido celebrando en nuestro municipio, y no es de extrañar que hayamos elegido este lugar porque aquí se recuerda, pero también se divulga lo que ha sido el sector del tomate en nuestra comarca del sureste, y también de alguna manera o de otra se honra a todas esas miles de personas que se han dedicado al cultivo del tomate en nuestro municipio de Santa Lucía de Tirajana. Hablar de la zafra en esta comarca del sureste es hablar también de desarrollo social y económico. Económico porque hasta aquí llegaban muchísimas familias de la cumbre buscando un porvenir, buscando un futuro, pero también de desarrollo social. ¿Quién no se acuerda de la vida en comunidad en aquellas cuarterías, ¿no? Donde todas las familias hacían esa vida en común, donde la vecina dejaba de ser vecina y se convertía, podríamos decir que casi en comadre? Si usted ahora mismo está recordando esos momentos que vivió, si trabajó en la zafra del tomate, si vivió en las cuarterías, les invitamos a que se queden porque hoy van a recordar esa época maravillosa que vivimos en nuestra comarca del sureste, en Santa Lucía de Tirajana. Y si no tiene la suerte de conocerlo, le invitamos también a que se queden, para que conozcan cómo el cultivo del tomate ha marcado también lo que somos a día de hoy en Santa Lucía de Tirajana. No voy a estar sola en este programa, por supuesto que no. Gracias a dos mujeres vamos a viajar a ese pasado más reciente, viajar también a nuestro presente, y también queremos conocer las estrategias que se siguen, en este caso desde la Concejalía, como decimos, de Desarrollo Económico y Local de Santa Lucía de Tirajana. Vamos, si les parece, a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Oristela Santana Ojeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes. Sergio Vega Almeida, también concejal de Desarrollo Económico y Local de Santa Lucía de Tirajana, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Y Mónica Martín Denis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias ¿Sí? por invitarme. Concejal, vamos a empezar por usted, porque sí que me gustaría un poco asentar, ¿no?, estas jornadas de las que hemos estado hablando. ¿Por qué se decide organizar estas jornadas del tomate 2025 y sobre todo también qué importancia tiene, ¿no?, celebrar unas jornadas de este tipo? Bueno, desde el área de desarrollo local y económico, desde el ayuntamiento, ya habíamos hecho algunas cosas previas, pero sí queríamos un elemento como es el tomate, que ha contribuido a lo que es el desarrollo de este municipio, sobre todo en la segunda parte del siglo anterior. Queríamos darle esa importancia que tiene, darlo a conocer, y en las políticas futuras que podamos desarrollar, tenemos que mirar también hacia el pasado, es decir, ese elemento transversal que es el tomate, la zafra, ese cultivo, que contribuyó a lo que es fundamentalmente al desarrollo no solo de Santa Lucía, sino de lo que es la comarca, y queríamos hacer homenaje y también una apuesta de valor sobre lo que era todo lo que va relacionado económicamente alrededor de lo que es el tomate. Concejal, y durante estas jornadas que se han desarrollado aquí en Santa Lucía de Tirajana, ¿qué actividades se han realizado? ¿A quiénes han ido dirigidas esas jornadas? En esta acción concreta de estos días nos hemos dirigido, ha habido jornadas de puertas abiertas por la tarde, hemos tenido talleres, hemos tenido degustación, hemos explicado lo que era el tomate, la zafra y el cultivo en todas sus vertientes en lo que es en Santa Lucía, pero también nos hemos dirigido, y ha sido algo fundamental, a un público más joven que desconoce lo que es la historia del municipio, evidentemente por la edad que tiene, y nos hemos acercado a los colegios para explicarle toda la idiosincrasia que conlleva el tomate y el cultivo de la zafra, lo que es en Santa Lucía. Oristela, si yo le digo a usted la palabra tomate, la palabra cultivo del tomate, la palabra zafra, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, muchísimos recuerdos desde que era pequeña, que nos criamos en los tomateros, encima de la tierra, y todos momentos gratos y momentos de mucho trabajo, pero fueron épocas, hoy digo que bonitas, de mucho trabajo, pero me dejan muy satisfecha, porque de ahí salió todo lo que somos hoy, del trabajo de nuestros padres, de lo que se esforzaron en la tierra, de lo que ayudamos los niños, los jóvenes. Somos lo que somos hoy, y creció el pueblo, como acaba de decir el concejal, y
hoy Santa Lucía lo que es. Ujú. Mónica, ¿en tu caso te dedicas a día de hoy al cultivo del tomate? ¿Hay tradición familiar de haber trabajado también en zafra? Sí, sí, sí. Yo vengo, bueno, mis padres, mis abuelos, todos han sido relacionados con el sector primario, Ujú. con el tomate, la ganadería. En tu caso, ¿tuviste opción de elegir o ya sabías que te ibas a dedicar a eso? Ni me lo planteé. Desde niña estaba metida en la tierra con mis padres, cuando salía del colegio con el tomate, lo típico, la actividad, apartando, siempre vinculada con ellos. Nunca, fíjate, no me llegué a pensar y me gusta, disfruto hoy por hoy con lo que hago. Y Auristela, al igual que Mónica, hablamos de una tradición, podríamos decir, una tradición familiar también en su caso. Sí, claro. Mis padres nos criaron, te dije, en la tierra, hasta que ya los mayores empezaron a ir a trabajar, unos pues al almacén, las mayores que eran hembras iban al almacén, pero mi madre siguió plantando tomateros y criando a los más chicos, los mandaba a la escuela, pero cuando salíamos de la escuela íbamos a comer a los tomateros y ayudábamos en los tomateros. No había otra opción tampoco de trabajo, ¿no? Tampoco, no, la verdad es que nunca tampoco nos planteamos de hacer otra cosa, sino era lo que había y ayudábamos, colaborábamos en todo lo que podíamos. ¿Cuántos años se dedicó al cultivo del tomate? No sé si trabajó también en empaquetadoras. Sí, me fui muy luego al almacén, porque mi hermana era éramos 11 hermanos y yo tengo 5 hermanos mayores y ella, la mayor, estaba en el almacén y nos iba llevando a todas las que íbamos pudiendo ganar un sueldo, Ujú. teníamos que colaborar. Y desde 13 años empecé a trabajar en el almacén. Me pusieron que tenía 15 para que me pudiesen hacer la cartilla del seguro, Claro. pero estuve en la tierra hasta esa edad. ¿Y hasta qué edad estuvo en la tierra? ¿Se jubiló trabajando en el tomate? Después volví a la tierra, yo soy de la tierra. ¿Más que de Y almacén? más que del almacén. ¿Qué da la Sí, tierra que no da un almacén? el olor, la vida, el sol, el aire. Yo llego a donde hay tomateros plantados y me llega un aroma que envuelve todo. Y en el almacén huele el tomate, pero huele la viruta y huelen las máquinas que hay y huele otras cosas. En la tierra huele la vida. Así lo sentía, lo siento yo. Mientras fui chica solo sabía que me gustaba estar allí, pero eso lo entendí cuando fui de mayor y trabajé en tomatero, en invernadero con tomate y con pimiento, con otras cosas, pero trabajar la tierra. Ah. En tu caso también, Mónica, ¿tienes esa misma reflexión de que el almacén huele a una cosa y la plantación, el cultivo huele a No, vida? yo nunca he estado relacionada así con el almacén. Recuerdo yo niña cuando iba con mi padre, cuando la exportación estaba en su auge, yo era pequeña, iba con mi padre y recuerdo el movimiento en el almacén, pero nunca me llamó la atención a mí como estar a pie de campo, relacionada así con las frutas, las plantas, el olor a la tierra, como dice Ujú. ella, sí. ¿Cuántos años llevas dedicándote, Mónica? Buf, yo dejé el instituto y seguí en la actividad. Llevo más de 30 años. ¿Qué te da el cultivo del tomate? ¿Qué te da la zafra? Hombre, ahora mismo, aparte es un trabajo, bueno, no deja de ser un sector primario, como la palabra dice, ¿no? Pero ahora mismo las cosas han cambiado, han mejorado en muchos aspectos, de lo poquito que nos queda, desgraciadamente, pero yo personalmente disfruto en la actividad, me Ujú. gusta. Me han hablado de la parte buena, ¿no? No sé si tienen anécdotas o alguna parte, no sé, a lo mejor más, no vamos a decir negativa, pero de esas que, no sé, que, De que- la, que- que tenga ese trabajo de la zafra, ese trabajo del cultivo. Quizás, no sé, se me ocurre, encargados mal amañados. ¿Ha habido encargados mal amañados o algo que diga, ay, uy, en la tierra no. En la tierra tuve la suerte de trabajar pues con familiares y de la tierra no tengo esos malos recuerdos. En el almacén, cuando trabajé, teníamos 2 empleados. Uno, digamos, era el ángel bueno y el ángel menos bueno. Y tengo unos recuerdos de aquel señor, se llamaba Manolito, todo el que se acuerda de Manolito lo quiere y lo queríamos. Porque, ¿sabes qué hacía para animarnos? Y
nos decía, venga muchachas, que están los novios fuera esperando, venga, que nos vamos ya. Y mira, las manos a todas le volaban, nada más que en verlo a él con ese entusiasmo y después teníamos otro que nos hacía fotos, como le decíamos nosotros, pues nos miraba así de serio y le decíamos que nos estaba haciendo una foto. Y cuando miraba así de serio, una se quedaba así como claro, ¿a quién encogida, está? ¿no? Mira, fulanito está haciéndole una foto a quién es, y todas mirando desde todos lados a ver a quién iba dirigida la mirada. Esa es la parte más Pero eso se desagradable. olvida, ¿no? Pero se olvida, porque había un compañerismo, fueron años bonitos de trabajo, porque trabajábamos hasta las tantas de la madrugada y luego salíamos caminando para casa, porque no habían guaguas, no teníamos medios de transporte y eran años duros. Pero después uno los recuerda con un cariño, con una alegría, porque recuerda lo bueno. Lo malo tratamos siempre de olvidarlo. de ¿no? olvidar. Mónica, en tu caso también hay ese sentimiento de comadres dentro del cultivo, dentro del invernadero, dentro de la plantación del cultivo. No sé si tienes anécdotas también. Yo así, hombre, soy de otra generación, pero bueno, a lo mejor si consigues tener un buen grupo de compañeros, puede, pero ya no existe ya lo que existía en la época que ella habla. Eso ya no existe. Ahora es un trabajo como tal y no hay ese vínculo, no existe. Muy poco. A ver, hay, ¿no? Claro. Se puede, pero menos. Aparte que hay menos, no es tanto como en aquella época. Concejal, ¿qué objetivos, qué estrategias se marca su concejalía también, ¿no? para favorecer un cultivo que tiene tanto arraigo en nuestro municipio? Lo primero es hacer acciones como lo que estamos haciendo. A veces son acciones que pueden parecer discretas. Pronto haremos alguna de mayor calado. Tendremos próximamente una feria más abierta en la zona peatonal, en el que pondremos de manifiesto toda la importancia que tiene el tomate a través de los diferentes restaurantes. Sacaremos la historia de este museo, la llevaremos a la calle para que la gente lo conozca. Y también le haremos homenaje a las personas que actualmente se están dedicando y crean industria, y generan, son generadores de empleo en Santa Lucía en este sector. Lo primero, refiriéndose a su pregunta, es visualizar y dar a conocer lo que es este sector. Tenemos que mirar al pasado de dónde venimos para entender lo que tenemos en el presente, para luego tomar decisiones de lo que vamos a hacer en el futuro. Y sobre todo apoyar a todo el sector en la medida que se puede desde la municipalidad. Es verdad que en el sector primario hay otras administraciones que tienen mucho más que decir a nivel supramunicipal y tenemos que tirar de ellas para que potencie lo que es el sector primario, no solo el tomate, sino en general el sector primario. Hablaba, concejal, de echar la vista atrás, ¿verdad? De hacer ese pequeño homenaje y nosotros también queremos hacer nuestro particular homenaje porque quien más, quien menos, todos conocemos a alguien que haya trabajado en el cultivo del tomate recientemente o hace décadas y estamos hablando de un sector en donde las inclemencias del tiempo había que lidiar con ellas, con las condiciones duras del trabajo, pero al fin y al cabo han salido adelante gracias, pues a un cultivo que también les ha dado mucho. Ellas les han dado mucho también a ese cultivo del tomate y para ellas y para ellos nos gustaría hacerles este pequeño homenaje. Todo el año trabajando sin ganar ningún dinero, que la maldita langosta se comió los tomateros. Arre junta compañeras, arre junta empaquetar, que el camión está en la puerta y ya se quiere marchar. Mi amante estará diciendo dónde estará mi niñita. Amarrando tomateros, sabe Dios la pobrecita. Arre junta compañeras, arre junta empaquetar,
domingo y queremos descansar. Cuántos recuerdos, ¿verdad? En esas imágenes que hemos visto, imágenes de antaño, pero que también nos evocan la necesidad de reflexionar, de analizar de dónde venimos y sobre todo también, pues, a dónde podemos ir, ¿no? En el futuro más próximo. Mónica, siempre se habla, ¿no? Y lo hemos visto además en esas imágenes de la dureza de trabajar en el campo, en el sector primario. ¿Sigue siendo igual de duro a día de hoy? Hombre, no podemos olvidarnos que sigue siendo un cultivo, digamos, ante cualquier inclemencia del tiempo, sea sol, sea lluvia, siempre tienes que estar ahí al pie del cañón. Ujú. Pero bueno, mm, hay ese tiempo tenemos que pasarlo, o sea, tenemos que aguantar las inclemencias, pero podemos un poco jugar un poco con el tiempo, alargarlo, un Claro. poco dependiendo. Digamos, pueden ser más Pero, flexibles, ¿no? En ese sentido, en la jornada de trabajo, bueno, ahí, dentro de unos límites, ¿no? dentro de la Claro. exacto. Si se nos madura el tomate, no podemos. Caray, no. Tenemos que seguir. Pero sí, no, sí, pero bueno. Mónica, ¿cómo es un día a día en tu trabajo? Bueno, pues madrugar y no parar hasta por la tarde. Ya las jornadas de todas maneras han cambiado, ya mantenemos jornada continua, no es una jornada partida y luego volver, ¿sabes? Un poco en eso hemos cambiado un poco el tema agricultura, está dentro, digamos, del régimen general ya, por lo Claro. menos nos han reconocido. Pero claro, no es lo mismo trabajar en un mes que trabajar en otro, ¿no? Porque la zafra al final, bueno, pues empieza, entiendo que En verano. acondicionando, ¿no? ¿Cuándo empieza? Y empiezan acondicionando el terreno, supongo, ¿no? Sí, claro, desde el verano. Los peores trabajos con la peor temperatura, digamos. ¿Y qué hacen en verano exactamente? Bueno, ya no es como antiguamente que se preparaba el terreno, ya ahora mismo tenemos instalaciones de invernadero y está, digamos, la instalación ya preparada, pero tenemos que preparar lo que es el suelo. Ujú. Pero eso sí, en verano, las peores temperaturas, pero bueno, Claro, y lo hacen todo, desde preparar el suelo hasta plantar, mantener. hasta allá, todos los ciclos, hasta llegar a coger el fruto y, y el terminar. Ya. Digamos, cada vez, de todas maneras, cada vez dura menos en el paso del tiempo. La campaña del tomate o del pimiento, del pepino, duran menos en el tiempo. Ujú. Y ahora, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura? No, ahora, pues no sé, normalmente se planta eso en verano, a lo mejor hasta el mes de abril, marzo, abril, y ya, se acabó. Ujú. Y luego otra vez volver a retomar el ciclo, otra vez en el mismo sitio, lo mismo. Claro. Y Oristela, en su caso, entiendo que, bueno, pues le resulta familiar, ¿no? Lo que está comentando Mónica, pero era diferente en Sí, su época. muy diferente. ¿En qué sentido? Antes terminaba más tarde, no terminaba en abril, terminaba más tarde y era también era más duro el verano todavía. Hoy son los invernaderos, pero en aquella época era armar la tierra. Hoy los suelos se plantan de otra forma, vienen ya las plantas con una macetita de turba, ya todas esas plantas pegan. Y antes era muy duro porque había que hacer los socos para separar la tierra y del viento, protegerla. Había que armar tierra, plantar, hacer la latada, que eso era un trabajo muy duro, era con las maderas, con las cañas y las maderas. Y al terminar la zafra, había que recoger toda esa madera y dejar esas tierras limpias para volver otra vez a arreglarla y prepararla, como ella decía, en la época madura, en el verano. Claro. Decía Mónica, ¿no? La zafra actualmente puede durar de verano a marzo. Y en el caso de ustedes, ¿hasta qué época Lo que era duraba? decían, era la primera flor de los tomateros, la primera fruta que daba, solía de cogerse por el mes de octubre ya había tomate. Septiembre, final de septiembre, octubre, ya había tomate de la primera flor. Y luego se terminaba, los tomates venían a terminar a finales de abril y en el mes de mayo. Yo llegué a estar trabajando en el almacén en el mes de mayo, Claro, hasta principios de junio. Era cuando venía a terminar, cuando terminaban los cupos que decían que se mandaba el tomate fuera. claro. Pero mientras tenían que estar en los tomateros, los que estaban en la tierra recogiendo esos tomates y mandándolos al almacén. Ujú.
Mónica, ¿y a qué crees que se debe esa diferencia, ¿no?, que puede haber entre ese cultivo, esa zafra que vivió Euristela y la zafra que están viviendo ustedes en la actualidad? Hombre, gracias han ido evolucionando, desde el sistema de riego. Antes era riego por manta que se decía, venía la sequía y era una labor. Ahora mismo con la escasez de agua y todo el tema, pues se ha innovado el tema del riego por goteo. Y muchas, hombre, la mano es la que sigue siendo la misma. La mano del humano tiene que manejar la planta porque no es una planta que se maneje sola. Ahí sí es verdad que no hay todavía inteligencia artificial. Afortunadamente, ¿no? Pero llegará, llegará. Afortunadamente. Yo tengo la esperanza de que llegue en algún momento. Pero sí es verdad que hay muchas cosas, temas de riego, te digo, por goteo, en cambiar de un cultivo a otro el riego ya es automático, ya es, no tiene que estar la persona allí, ya lo programa, ya hay un programador. Ha evolucionado, en ese aspecto ha evolucionado mucho. Se les ha hecho la vida más fácil, ¿no?, dentro del invernadero. Hombre, no es diferente. Ujú. Hoy cogen el tomate y lo van poniendo en los En carro, carritos, en las cajas. Y nosotros llevábamos el faldo colgado así, y era cogiendo el tomate y colgándonos del cuello y de un brazo y echándolo en los faldos para vaciarlo fuera en la caja. Hoy sí, ellos llevan un carrito sí, sí, ya no se y yo carga una caja, con. ya no se carga. Pero Ha afortunadamente cambiado. también las condiciones de trabajo, ¿no?, la seguridad en el trabajo, ¿no?, la Sí, seguridad sí, laboral también, la salud laboral, que ahora se mira mucho más, ¿no?, porque es un trabajo duro. sí, Mm, sí, sí. Hombre, no deja de ser duro, claro. sí, Pero bueno, ha mejorado, tiene ciertos aspectos que ha mejorado, tenemos que valorarlo también. Y seguimos mejorando, Si me intentando. dices que tiene ciertos aspectos que ha mejorado, ¿significa que hay aspectos en los que ha empeorado también? No, no ha Esa reflexión. empeorado, pero no se pueden cambiar lo que te comentaba antes, el tema de la mano. Tienes que poner la mano y estar ahí para manejar la planta, porque todavía no hay otra forma. En la planta, ya sea tomate, pimiento, pepino, necesita un manejo a diario. Claro. No ¿Hace falta puede. tener conocimientos previos para poder trabajar, en este caso en la zafra, o cuando llegas, cuando llegan, ¿no?, les facilitan todo tipo de conocimientos para que ustedes puedan desarrollar su labor? No, y la gente ya si vienen vinculados, relacionados con el sector, tienen idea. Es verdad que hay gente nueva que no saben, pero bueno, aprende si Mm, vienen. No es difícil, vamos, claro. Mm, es algo sencillo, si tiene un poquito de chispa, como se claro. suele decir. En tu caso, vienes, ¿no?, vienes aprendida ya, llegas Sí, yo aprendida, no me acuerdo cuándo aprendí, ¿no? no me acuerdo. Sé que aprendí, o sea, ya eso no servía, eso es como montar en bicicleta. No sabes cuándo aprendiste, pero ¿sabes quién te enseñó? Sí, mis padres son los que he tenido ahí al lado, no sé, es una empresa familiar y han sido los que me han enseñado. Lo Ujú. que sé, he aprendido de ellos. ¿Más tu padre o más tu madre? De los 2, De los dos. mi madre su parte y mi padre la de él. Mm. He captado de los 2 lo que más me. Porque no es un sector económico, un sector agrario, en este caso feminizado, ¿no? Es feminizado en algunas facetas y masculinizado en otras. ¿Qué tareas hacían o hacen más los hombres? ¿Qué tareas hacen más las mujeres? No sé si hay diferencias, Auristela, en su época. en mi época los hombres hacían lo que era coger, aunque había mujeres para todo, ¿eh? Han habido mujeres toda la vida para coger un sacho Mm, y raspar, sí, y que se llamaba, hoy tienen los herbicidas, eso, como quiera que se llame, que se les echa veneno y no crecen las plantas, las hierbas, las malas hierbas. Pero en esa época había que coger los sachos y los hombres, pues eso, cargar camiones, acarrear cajas, ese trabajo de más esfuerzo, de más fuerza física, lo realizaban los hombres, las mujeres más otro trabajo. Coger tomate que era durísimo, sí, ha sido siempre, y ellas amarraban, deshijaban, despuntaban, hacían zoco, hacían latadas, criaban a los niños, iban a hacer la comida, a echarle de comer a la cabra, y las mujeres hacían de todo. claro que a lo mejor no cargaban muchas maderas y no cargaban pero al final, en el cómputo global de todas las tareas que realizaban, podríamos Realizaban más decir, tareas que los realizaban más hombres. que ellos, ¿no? Más Sí, tareas que los hombres. sí. Y ahora, Mónica, también hay esas tareas, digamos, más dedicadas o que desarrollan más los hombres, en diferencia de las mujeres, o a diferencia de las mujeres. Hombre, siempre hay algo que le igual al hombre, pero por lo general no se anda mirando que
La mujer y el hombre ya están a la par, vamos. Hay mujeres que adelantan al hombre en ciertos trabajos en la Claro. tierra. Ujú. Sí, pero, ¿sabes? No, no miras, cualquier trabajo lo puede realizar cualquier persona. No. Ujú. Está vinculado, ¿no? Vinculadísimo este cultivo del tomate, la zafra, ¿no? Podríamos decir, a Santa Lucía de Tirajana. ¿En qué cree, concejal, que ha ayudado al desarrollo de nuestro municipio este cultivo? Bueno, fue un elemento que atrajo, más que un elemento, lo que es este sector atrajo a muchísimas familias a instalarse en Santa Lucía. Venían de otros municipios a trabajar. ¿Quién no tiene un familiar, un padre, una madre, un abuelo, una abuela que trabajó en la zafra en Santa Lucía? Venían de otros municipios, se instalaron aquí, también venían de otras islas y se fueron instalando en Santa Lucía, creando lo que es el Santa Lucía que actualmente tenemos. Esas familias se asentaron y han contribuido al desarrollo, ya no solo trabajando en el tomate, sino luego después en otros sectores que pasaron al sector turístico, al sector servicios, pero crearon lo que es la Santa Lucía que ahora mismo tenemos. Es esa raíz originaria, probablemente ese boom demográfico lo tenemos ahí ligado a lo que era la zafra y lo que era el cultivo del tomate. Para ver la importancia que tenía el tomate en Santa Lucía y en Canarias, la primera empresa internacional que se instaló de distribuidora de tomate inglesa fue aquí en Sardina. Fue la primera de Canarias, si no me equivoco. Por lo menos la de Gran Canaria estoy casi seguro. De Canarias tengo mis dudas, no estoy del todo seguro, pero fue de las primeras que se instaló. Con lo cual, eso da a entender la importancia que tenía para las familias lo que era la zafra y lo que era el cultivo del tomate. Ujú. ¿Y Oristela trabajó usted en esa empresa de la que nos habla el concejal Sergio Vera? Eh, ¿A qué empresa se refería? Yo, como hace tanto tiempo, la verdad que el nombre Ah, no lo vale. recuerdo. Es una Ah, empresa que se instaló, estamos hablando de los años 40 o 50, Ujú. pues en que se esos instaló años en no, Sardina. no, en los años 40 no estaba yo trabajando. Nací en el 47. Ah, vale. Luego después vinieron muchas más, pero Ujú. la primera inglesa, distribuidora inglesa, una empresa inglesa que se instaló en Canarias fue, por lo menos en Gran Canaria, fue en Sardina. Estamos Ujú. hablando ya para el año, Sí, puede ser incluso en el 30. sí. Eh, ¿Qué papel cree que ha jugado, Oristela, el cultivo del tomate en la identidad de Santa Lucía de Tirajana, en nuestra creación, ¿no? Digamos, como pueblo, ¿no? Como municipio de referencia en esta comarca, ¿no? Con casi 80.000 habitantes. Yo creo que todo el que le hablen de los tomateros y del sur, piense en Santa Lucía, piensen en Sardina y en todos estos llanos que se plantaron y Ujú, dio lugar a que el municipio creciera como ha crecido. ujú. En su caso también venían de fuera, en su caso su familia también venía de la Sí, cumbre, de otro sí, lugar. de Tirajana. Mis abuelos vinieron desde Tirajana con mi madre pequeñita a plantar tomateros. Y ella creció plantando tomateros y que los que vivieron en cuartería, en choza, fueron mis abuelos. Ujú, Yo los recuerdo de estar con ellos y después ya, pues mi madre, pues, y era lo que había en esa época. ujú. En tu caso también, Mónica, ¿tu familia también vino de otro lugar a sentarse aquí aprovechando ese cultivo del tomate? Sí, sí. Sí, mi madre vino, pero no aquí, digamos, a Santa Lucía, vino a Montaña Blanca, que también era el mismo sector, Claro. tomatero, y por parte de mi padre recuerdo que él me cuenta que vino a Llano Prieto. Claro. Venían de Tirajana, caminando, que no me lo cuento, que era niño y venía caminando solo en aquellos años de Tirajana, aquí bajo a Llano Prieto. Y ya después sí se quedaron viviendo en vecindario las dos familias, para que hagan lo que es en vecindario. Porque además era común, ¿no? Que se fuesen trasladando allá donde se iba plantando y Sí, necesitando gente, ¿no? sí. Mi padre no, mi padre fue sardinero de pura Sí. cepa. Nació en Sardina y se murió en Sardina. Sí, mi madre sí vino de San Bartolomé Ujú. y mis abuelos. ¿En tu caso también se movieron? ¿Tu familia se movió, pues eso, si vivió a Llano Prieto, ¿no? A esa montaña blanca, a lo mejor al cruce del Faro también a plantar cuando había que Sí, hacerlo? de Llano Prieto a Tarajalillo, y de Tarajalillo ya se quedaron en vecindario. Ujú. Pero estamos hablando de hace muchísimos años, ya más de 50 años. Sí. ¿Crees que ha influido el cultivo del tomate para la gente de aquí, para la gente Claro, de Santa Lucía? por supuesto. Era el sector económico que existía hasta que empezó el turismo su auge. El sector, digamos, primordial que daba la economía era el tomate Pero en aquellos años.
Claro, era el que daba el dinero, ¿no? El que podía Claro, permitir es que ir comprando bloque a bloque para hacer una habitación y otra, exactamente, ¿no? sí. Igual que lo que se hacía en las casas, se llevaba todo el control en la casa. Se compraba y se pagaba a final de zafra, con lo que la zafra, cuando la zafra daba. Y si la zafra no daba, Y si Oristela, la zafra no daba, bendito personas esas que mantenían la deuda hasta la zafra siguiente. había gente que permitía que esa deuda se Se mantuviese, ¿no? mantuviera, Para que, sí, Mariquita, sí, cuando usted cobre el año que viene, me lo paga, ¿no? exactamente. Por eso te digo que benditas esas personas que se lo han ganado, lo de benditos porque nos ayudaron así. Las zafras siempre no se daban bien. De qué dependía que se diese o que no. A veces, yo no sé si sería la mayoría de las veces, yo como es lo que me dolía y lo que recuerdo, era de las ventas fuera, que, que cuando llegaban, siempre ha habido quien haya sabido engañar al más débil, Ujú. al más débil. Y a lo mejor las cajas de tomate te decían, pagaban por kilo. Y a lo mejor una caja llena de tomate bueno, y te decía: "No, no salieron sino 2 kilos o 1 kilo en la caja", y te pagaban a lo que entonces eso, según los dueños, los que habían, los jefes, eran zafras buenas o zafras malas. Afortunadamente eso está controlado ahora, ¿no, Mónica? Sí, bueno, la poquita exportación, sobre todo, existía cuando existía la exportación, Sí, existían los vendedores allá y los sí, pobres aquí trabajando. eh, Entonces había mucha trampa, digamos, sí, sí, en aquella. Hombre, hoy por hoy la exportación que nos queda está más controlada, sí. Y por eso también, como hay menos, pues hay más demanda también. Pero cuando había mucha exportación, había más, más ama manipuleo de Claro. trampa. sí. Porque ahora fundamentalmente el tomate se queda aquí. Hay menos de exportación. Sí, mucha menos. Sí, sí, ni una cuarta parte yo creo que se exporte ya. Ujú. Sergio, concejal, ¿cree realmente que la ciudadanía entiende la importancia y conoce en una ciudad de 80.000 habitantes, cosmopolita, como es la que tenemos nosotros? ¿Cree que la ciudadanía de Santa Lucía es consciente de la importancia que ha tenido este cultivo en la historia de nuestro municipio? Hay una parte del municipio de nuestros vecinos que mantienen todavía ese arraigo y lo conocen. Pero es verdad que Santa Lucía ha crecido mucho y hay más de 80.000 habitantes de Santa Lucía que han venido de otros sitios ahora, como de otros países, y no conocen que se cultivaba en Santa Lucía, que hay empresas, industrias que se dedican todavía a plantar y exportar y cultivar lo que es el tomate, y lo desconocen. Van al supermercado y creen que están allí y no ven la trastienda que hay, todo el trabajo que hay detrás de ese tomate. También es verdad que se ve mucho tomate en las grandes superficies, y uno de los deberes pendientes que tiene el sector, no el sector, sino las instituciones, lo que es sobre todo a nivel estatal, a nivel europeo, es proteger el tomate canario. Se deben tomar medidas. Esa competencia que va a haber de los mercados de otros países que están introduciendo tomate, que a veces los vemos en nuestros mercados y piensan que son mercados, que es tomate de Canarias, y no lo es. Es decir, eso hay que hacerlo ver también al consumidor y a los ciudadanos, para que le den importancia al trabajo y al sacrificio de lo que se está produciendo en nuestra tierra. Necesita una mayor protección a nivel normativo, legislativo, pero ese paraguas desde la municipalidad es más difícil darlo. Lo tiene que dar las instituciones supramunicipales. Estamos hablando del gobierno de la nación y sobre todo los acuerdos que pueden tener con Europa. Y creo que esa es una asignatura pendiente en la que se debe trabajar, y desde lo que es la institución presionar a quien puede proteger al tomate que se produce en Canarias. Mónica, ¿consideras también que es necesario que el tomate canario tenga esa protección frente a tomates, por ejemplo, como Marruecos, o el sector tiene otros retos por delante? Hombre, ahora mismo una de las causas, digamos, de ir desapareciendo el sector tomate ha sido el tomate marroquí, entre otros. Pero yo, bajo mi punto de vista, lo peor ha sido la lucha que tenemos con las plagas, nuevos virus y nuevas enfermedades en el cultivo tomate. Ujú. Están viniendo muchas plagas que son las que no dejan desarrollar el cultivo. Yo pienso que esa batalla es más complicada. Y tú que trabajas a pie de surco, ¿realmente cómo crees que podría combatirse
bueno, pues esos problemas que tiene el sector a día de hoy, ¿no? Con esas plagas. Bueno, se está trabajando, se han descubierto ya, digamos, lo que llamamos la lucha integrada, que es el bichito ese bueno que se come al malo, y poco a poco hemos conseguido, digamos, un equilibrio entre la lucha en el cultivo de esa plaga, o sea, combatir esa plaga con la lucha integral. Hemos tenido que cambiar las estrategias en cuanto a insecticidas, pesticidas, todas esas cosas, digamos, más punto biológico o ecológico Ujú. para proteger esa población de lucha integrada que tenemos. Y eso es un poco lo que nos está ayudando a llegar con el cultivo hasta el final. En determinadas ocasiones, hay otras en las que no hay remedio sino volver a plantar de nuevo, pero mm, en esa ¿Hay momentos en los que las plagas tiran abajo la plantación entera? sí, sí, sí. Hay algunas que son muy agresivas, las cuales todavía no, digamos, no se ha conseguido que la planta cree una resistencia, porque en la semilla del tomate ahora mismo crea una resistencia ante determinadas plagas, Ujú. con ayuda de la lucha integral, ¿vale? Pero todavía hay determinadas enfermedades que no han sido todavía competentes con eso, pero Ujú. poco a poco vamos consiguiendo. Perseverar, ¿no? La importancia. Oristela, hablamos de la importancia de luchar contra las plagas, pero también de luchar contra el tomate, que es competencia, ¿no? Ahora mismo se producen en Canarias 300.000 toneladas, muy lejos de todo lo que se producía en su momento. Ustedes que trabajaron en aquella época, ¿pensaron que algún día el tomate iba a quedarse, digamos que en ese plano en el que ya no es un plano prioritario, que no es No lo, el s- cultivo no, principal? no lo imaginábamos, nos pensábamos que aquello era lo que teníamos y aquello crecía. No nos imaginábamos que aquello iba a desaparecer. Si llegamos a imaginar, nos habíamos hundido y no habíamos seguido trabajando. Hemos seguido trabajando porque afortunadamente también surgieron otros medios de vida, como fue empezar con el turismo, y parece, aunque veíamos con nostalgia que lo del tomate iba decayendo, teníamos la ilusión de que la vida no se iba a terminar porque teníamos por otro camino Ujú. que nos ayudaba a salir. Me gustaría reflexionar con ustedes y ya para ir poniendo, bueno, pues este punto y seguido, digamos, a este análisis con respecto al cultivo del tomate en Santa Lucía. Em, si yo le digo zafra del tomate, ¿qué tres palabras le vienen a la mente, Oristela? Con lo de la zafra, pues con lo de la zafra, trabajo, tomate y familia. Y en su caso, Sergio, concejal, ¿Qué tres palabras me, le vienen a la mente, ¿no? Cuando oye la palabra zafra del tomate o cultivo del tomate. A mí me viene la palabra historia, arraigo y familia también. Ujú. En su caso, Mónica, en tu caso. O sea, hombre, añoranza porque ya no hay, digamos, zafra, añoranza de lo poco que he vivido yo. Eh, Familia también, historia, por Ujú. supuesto, mucha historia. Si ahora tuvieses, por ejemplo, Mónica, que recomendarle a alguien o darle un consejo a alguien que se quisiese dedicar a este sector de empleo, ¿no? ¿Le darías algún consejo y qué consejo le darías? Uf, un consejo que tiene que estar preparado para, vamos, un corazón de hierro y preparado para lo bueno y para lo malo, que es un sector duro, un sector del que tienes que venir vinculado para amarlo. Lo tienes que amar mucho, tienes que amarlo mucho. Ujú. Y en su caso, Aristela, ¿le daría algún consejo si alguno de sus nietos, por ejemplo, de sus nietas, llegado el caso, le dijese, abuela, quiero trabajar en el cultivo del tomate? Si no lo quiere, como ha dicho Mónica, no va a salir adelante. Es un trabajo muy duro, poco remunerado, es muy sacrificado y es nuestro pasado, pero tendría
que dedicarle, ponerle mucho amor para que siguiera. Ujú. Mm, Yo le diría que se preparara en todos los terrenos, no solo en la tierra. La tierra disfrútala, pero que se preparara en todos los terrenos. Si pudiese volver atrás y por un agujerito darle un consejo a la Euristela que siendo joven empezó a dedicarse a la tierra, ¿qué le diría? Consejo. Ay, no, yo fui feliz en lo que hice. Disfruta, no sufra por lo que está pasando, disfruta más de lo que estás disfrutando, le diría yo ahora, porque pasé malos ratos, pero yo tengo muy buenos recuerdos. Si pudiese volver a elegir, ¿habría elegido la profesión que tuvo? Sí, yo creo que nací para vivir lo que he vivido y, y estoy conforme. Porque no sé cómo me había defendido en otro terreno, en otro ambiente. Seguramente que habría cogido el toro por los cuernos, como todo, como se suele decir, y habría tirado para adelante, porque mi carácter es para eso. Pero yo soy feliz como con lo que he hecho. Ujú. En tu caso, Mónica, si pudiese darle un consejo a la Mónica que hace 30 años empezó a dedicarse a la zafra del tomate, al cultivo del tomate, ¿le dirías algo? No sé, igual hubiera cogido otro camino. Me hubiera gustado, pero fíjate, nunca tuve la posibilidad, pero siempre opté más por este camino. Yo creo que era el camino que tenía que coger, ¿no? Porque hoy por hoy te digo, disfruto con lo que hago. Ujú. Me gusta, no vivo aquella época como arrepentida de no haber cogido por otro camino. Me gusta lo que hago. Concejal, ¿qué retos cree que tiene el sector del tomate? Tiene muchos retos por delante. Y yo, al hilo de lo que han dicho mis acompañantes esta tarde, yo no he vivido, yo no he trabajado en los tomates, yo lo conozco por lo que ellos están hablando aquí, por lo que conozco de mi municipio y también por familiares que también trabajaron en lo que es en la zafra. Le diría a esas personas, al margen de los retos, que quisieran emprender en ese negocio, que escucharan a personas como Uristela o como Mónica, que de primera mano le pueden decir lo que sacrificado que es y también lo enriquecedor que es. Los retos. El sector primario tiene muchos retos por delante. Es decir, se habla ahora mucho de la diversidad de los sectores productivos en Canarias. Se nos llena mucho la boca a veces a los políticos hablar de que hay que diversificar en los sectores productivos, pero seguimos apostando por el turismo algunas veces de masas, aunque ahora se está transformando y hablando de transformarlo en un turismo de mayor calidad. Pero no podemos olvidar, y usted ha dado una cifra, 300.000 toneladas al año de producción de tomate, dan muchos puestos de trabajo. Son cientos de personas que viven de esa producción. Debemos seguir apostando, no olvidar que tenemos ese sector productivo y desde las instituciones, en la medida que podemos participar, tratar de potenciar algo tan nuestro como es el tomate canario y el cultivo del sector primario, no solo el tomate canario, el pepino, el pimiento, para que no dependamos tanto de lo que es el sector productivo turístico. Con esa reflexión nos vamos a quedar. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos en este programa. Euristela, Sergio Vega, concejal, Mónica, por acompañarnos en este programa y nos ha ayudado también, lo que decíamos al principio, a recordar si ustedes vivieron esa zafra, a conocerla si no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Y les decía que nos gustaría quedarnos con esa reflexión para hacerles una invitación a ustedes que están en sus casas. Consumir producto local, importantísimo, sobre todo para mantener un sector primario que nos ha dado tanto a la historia de Santa Lucía de Tirajana. Esperamos que hayan pasado un rato agradable con este programa, con esta mesa redonda enmarcada dentro de las jornadas del tomate 2025. Muchísimas gracias por estar ahí.